Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14. ¿Lo tenéis? Sí. Bien. Dice así: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estos versículos es todo un catálogo teológico de contenido impresionante, porque cada línea, cada frase tiene enjundia, tiene significado, tiene profundidad. Si un creyente está caminando o está viviendo, la idea esta de caminar es vivir, si está andando, viviendo, caminando, dice este versículo que de una manera digna del Señor, dice que eso es totalmente agradable a Dios. Entonces, si eso ocurre, estará llevando fruto, dice versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Así que esos conceptos de vivir de una manera digna delante del Señor, eso le agrada a Él y además hay fruto, hay bendición en aquello que uno hace. Es decir, aquel que está caminando en el Espíritu de Dios estará produciendo buenos frutos que demuestran que él, ella, tú, querido hermano, querida hermana, estamos caminando en el Espíritu. Y eso lleva como resultado el crecer en el conocimiento de Dios. Me estaba acordando de nuestro querido hermano Félix, siempre preocupado por el conocimiento, ¿no? El conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios. Es que es toda una cadena. Una cosa nos lleva a la otra en la medida que nosotros vamos andando en el Espíritu. Esto implica que necesariamente aquel que realmente está, aquella persona, aquel creyente que está interesado de verdad en ir andando en el Espíritu, va a tener sed y hambre de Dios. Y tener sed y hambre de Dios es tener sed y hambre de la palabra de Dios. Y estará leyendo la Biblia, o estará meditando en ella, estará estudiándola, estará escuchando las enseñanzas, sea a través de las predicaciones, sea a través de los vídeos, o de YouTube, o donde sea, como sea, o leyendo libros espirituales de creyentes consolidados, y irá intentando cada vez más conocer más y más al Señor. Y irá creciendo, precisamente como resultado, irá creciendo en el conocimiento de Dios. Porque hemos pasado de ser unos ignorantes totales, que simplemente unos pecadores que un día reconocimos nuestro pecado y nos abrazamos a la cruz, y pasamos de esa ignorancia a cada vez conocer más y más a Dios. Decía David en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando se está deseando caminar en el Espíritu, tienes hambre de Dios. Cualquier persona que tiene hambre de Dios, pues estará intentando
devorar la palabra, que es el pan de cada día. El pan de cada día que todos necesitamos, del cual necesitamos alimentarnos y ir creciendo. Decía este predicador que tantas veces lo mencionamos, Spurgeon: no somos justificados por la manera de nuestro caminar, sino por estar en Cristo Jesús. Y para estar en Cristo Jesús hay que conocerle más, conocerle mejor día a día. Ahora, vamos a ver algunos aspectos rápidamente de este caminar, de este andar. Porque es que no solamente es vivir en el Espíritu o caminar en el Espíritu, sino también en la carne. Pablo le dice a los Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25, dice que el fruto del Espíritu, ¿tenéis? Gálatas 5, 22 al 25, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estos días hemos estado hablando mucho del vivir por el Espíritu, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es una lógica aplastante, ¿verdad? Si vives gracias a la regeneración, gracias a todo lo que el Espíritu Santo ha hecho, te ha dado una nueva vida, pues ahora lo que toca, por narices, con perdón, lo que toca es vivir por el Espíritu. Este es un razonamiento lógico, y tan lógico que nos parece obvio, y sin embargo nos despistamos. Si tienes una vida nueva, es gracias al Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que además hemos estado recordando que mora en cada creyente. Eso es lo que hemos visto en las Escrituras durante estos días. Mora en ti y en mí. Y ahora lo que nos toca a nosotros es andar, es vivir con el Espíritu y no ceder nuestros cuerpos a la carne con sus pasiones y deseos, como aquí dice. Pablo revela que la evidencia de un creyente es la fidelidad, es la mansedumbre, es este dominio propio y otros frutos que vemos aquí como resultado del fruto. El fruto es un paquete, es un pack, como ahora se utiliza mucho, esta palabra inglesa, es un pack que viene todo junto. Y es fruto, es un fruto. No son diferentes frutos, es uno, porque el Espíritu es uno. Pero también dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado con sus pasiones y deseos la carne. Porque si no lo han hecho, entonces es que no han crucificado esa carne, sino que caminan en la carne. Si no hay ese proceso y veremos algún aspecto sobre esto, ¿no? Si no lo han hecho, entonces no hacen otra cosa que caminar en la carne. Al caminar por el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Capítulo 5, versículo 16, también de Gálatas 5:16. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay otra versión que traduce de manera diferente, de manera todavía más contundente este versículo. Dice: andad en el Espíritu y no satisfaréis. Muy bien, Guillermo, premio. Y no satisfaréis, porque es un hecho. Si andas en el Espíritu, no estaréis satisfaciendo nuestros deseos, que son una tendencia natural
de nuestra vieja naturaleza, ¿no? Cuando no estamos caminando en el Espíritu de Dios, lo que está ocurriendo es que vamos a gratificar los deseos de nuestra vieja naturaleza. Y esa es la diferencia entre caminar en el Espíritu y caminar en la carne. Los frutos y obras que producimos dan evidencia de que estamos o bien caminando en el Espíritu o bien caminando en la carne. Hoy es una lección tremendamente sencilla de entender. O estamos caminando en el Espíritu o estamos caminando en la carne. Así es como podemos saber si estamos o no estamos caminando en el Espíritu. ¿Y quién lo ve esto? ¿Quién ve? ¿Quién ve si estamos caminando en el Espíritu o caminando en la carne? ¿Quién lo ve? En primer lugar lo ve Dios, lo ve nuestro Dios. Yo diría que en segundo lugar lo vemos nosotros, nuestra propia conciencia, que sabemos dónde estamos. Sabemos dónde estamos. Pero también, lógicamente, lo ven nuestros más próximos, nuestros familiares, nuestros vecinos, también los miembros de la Iglesia. Todo y eso, hay pecados, y hay pecados ocultos, que solamente Dios conoce, y tu conciencia, ¿no? Pero los frutos se manifiestan cuando no es una cuestión de una vez, sino que es una manera, es una conducta. Se evidencia cuando es frutos del Espíritu, fruto del Espíritu, caminar en el Espíritu o caminar según la carne. Hay consecuencias de caminar en la carne. Yo no sé si aquí hay algún vegetariano, porque utilizar tanto la palabra carne, ¿verdad? Puede parecer un poco mal. Pablo tenía gran preocupación por todas las iglesias para que no caminaran en la carne, porque las consecuencias realmente son graves. Vamos a Romanos ahora, Romanos capítulo 8, hay un texto bien conocido, Romanos 8. Dice, capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero el capítulo 8 de Romanos habla mucho sobre esto. Y vamos a leer unos versículos de este capítulo 8. Vamos a leer del versículo 3 al 8. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en la vieja naturaleza pecaminosa. En eso se estaba justificando el sacrificio de Cristo. Dice, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no vivimos conforme a la vieja naturaleza, sino conforme al Espíritu, ese Espíritu que está en cada uno de nosotros. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los deseos, el destino de vivir esa vieja naturaleza son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que hay consecuencias terribles, tremendas, de caminar en la carne, de vivir de acuerdo a la vieja naturaleza. Lógicamente, el que no es cristiano ya está alejado de Dios. Pero todo el énfasis que está hablando Pablo en sus escritos del Nuevo Testamento se dirige a los cristianos.
y se dirige a los cristianos carnales también. Pero quiere dejar claro que por la muerte de Jesús, dice versículos, somos deudores, versículo 12, dice, la conclusión que saca es, así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, no vais a disfrutar de esta vida, no va a haber bendición. Mas si por el Espíritu, y aquí está donde nos debemos de agarrar, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí hay algo muy importante. No es por tu propio esfuerzo que consigues la victoria. No es por tu propia santidad que consigues vivir conforme a lo que Dios quiere. Es gracias a la presencia y a la acción del Espíritu Santo en tu vida. Es lo que dice Pablo. Deudores somos, pero no a la carne. Si tenemos una deuda, es esa deuda hacia la misericordia, la gracia de Dios, hacia ese regalo inmenso que ha hecho en nuestras vidas, que regalarnos nada menos una vida nueva y en el Espíritu. Ahora, para hacer morir las obras de la carne, solamente hay una manera, hay un método, que es por medio del Espíritu. Por eso muchas veces nos sentimos fracasados, por eso muchas veces nos sentimos que metemos la pata y que repetimos, y que vamos cayendo, porque intentamos salir de los problemas por nuestras propias fuerzas sin tener en cuenta al Espíritu de Dios. Si estamos caminando en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Así que la cuestión es, ¿andar en el Espíritu o en la carne? Este es el gran dilema. Bueno, Fernando, pero no es una decisión. Si yo lo entiendo, si yo lo vivo. Pero a la práctica, en las relaciones de cada día, en las situaciones en las que estamos, al final uno llega a la conclusión de que ¿estoy teniendo en cuenta a Dios o no lo estoy teniendo en cuenta a Dios? ¿Estoy haciéndole caso al Espíritu Santo o estoy haciendo caso de lo que dice la palabra, que fue inspirada por el Espíritu Santo, o no? Y yo creo que este es el gran dilema que tenemos como creyentes. ¿Andar en el Espíritu o andar en la carne? ¿Vivir teniendo en cuenta a Dios o vivir según los deseos de nuestra vieja naturaleza que está afectada pues, por el pecado? No podemos eludir la vieja naturaleza, ahí está presente, aunque sea en un rincón de lo más profundo de nuestra conciencia, no lo podemos eludir, pero sí que tenemos la posibilidad, como dice en Gálatas, de andar en el Espíritu, Repito el versículo de Gálatas 5, capítulo 5, versículos 16 al 18, porque el deseo de la carne, y es esta lucha, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahora, no sé si, bueno, sobre todo los que somos abuelos o padres también, estáis viendo como muchas películas de dibujos animados, siempre, y sobre todo aquellas que vienen de Oriente, de Japón y tal, ¿no? Siempre hay una lucha entre el bien y el mal. Siempre, ¿no? Entre los monstruos y aquel que intenta luchar contra los monstruos o los espíritus. Pero es una realidad en nosotros de que hay esta lucha permanente. El deseo de la carne es contra el espíritu y los deseos del espíritu es contra la carne. No lo olvidemos. Seamos conscientes. Dice Pablo, estos se oponen entre sí para que no hagáis las cosas que quieres hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que si estamos caminando en el Espíritu, pues no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, que nos ayude a ser conscientes, en primer lugar,
de que hay una lucha. Ya lo sabemos que ya no solamente es contra huestes y potestades, que eso también, sino también hay una lucha interna entre el espíritu y nuestro propio deseo de vivir según la vieja naturaleza. Ya no le echemos la culpa a Satanás, que también se la podemos, ¿no? Sino algo que está ocurriendo en cada uno de nosotros. Y hemos de ser conscientes de eso. Pero no es una lucha que es para ti, para tú solo y tú sola. Tienes el Espíritu de Dios que está ahí, diciendo, yo quiero llenar tu vida. Si no estamos caminando en el Espíritu, entonces estaremos caminando en la carne. Y por lo tanto, el fruto, las consecuencias de las obras de la carne, en Gálatas, que las conocemos, ¿no? Vamos a Gálatas otra vez. Gálatas, capítulo 5. Aquí hay una lista, yo creo que es como... Esta lista de Gálatas 5 es como si fuera un poco el aperitivo de una lista larguísima que conocemos bien por propia experiencia o por verla en otros, ¿no? Gálatas 5, las obras de la carne. Dice, manifiestas, capítulo 5, versículo 19. Las obras de la carne son evidentes, son manifiestas. El adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Que por cierto, todo esto lo vemos en televisión, por lo menos. Por lo menos todo esto lo vemos en televisión. Sí que la vemos, claro. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y frente a eso tenemos el fruto del Espíritu. Lo contrario a todo esto, y es volviendo a lo mismo, que si no estamos caminando en el Espíritu, entonces estaremos caminando en la carne. Las consecuencias las vemos y nuestras obras manifiestan realmente en qué espíritu estamos caminando, ya sea en las obras del Espíritu, ya sea en las obras de la carne. Diferencias, bueno, he mencionado unas cuantas y yo creo que somos personas adultas, conocedoras de la palabra, que entendemos bien estas cosas y podemos ver que hay diferencias, algunas de ellas. Podemos ver, por ejemplo, que aquellos que tienen el Espíritu de Dios producen frutos que revelan, manifiestan que realmente son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿O no? Porque si no hay frutos espirituales, entonces resulta que Dios no es tu Padre, no es el Padre. Ya sé que a veces esto no es tan sencillo, sobre todo cuando uno tiene hábitos espirituales o costumbres religiosas y a veces nos cuesta, yo no sé, hay que tener ese discernimiento de espíritus, ¿no? Como un don también, para discernir si realmente esa persona es creyente o no es creyente, porque aparentemente lo parece, ¿no? Pero en cambio sus obras no lo están diciendo, ¿no? Porque no se manifiesta el fruto. Lo que sí está claro es que una gran diferencia es que aquellos que manifiestan el fruto del Espíritu revelan que son hijos de Dios. Quizá es más fácil ver eso que el otro. Otra de las diferencias es que los que andan en el Espíritu han crucificado la carne y no se someten a los deseos de la carne. Pero los que no andan en el Espíritu, ¿qué ocurre? Entre otras cosas, entristecen al Espíritu Santo, se contrista y las obras que producen tienen un pago tremendo, terrible, que es el pago de la muerte espiritual, la muerte, esa sequedad espiritual.
Desde luego, crucificar la carne no es flagelarse, como se ha trasladado lo sabéis, a la Iglesia católica en algunos sectores. No es agredirse el cuerpo. Crucificar la carne no es hacerse daño a uno mismo, sino es renunciar a todo aquello que ofende a la santidad de Dios. Aquello que nos distrae de hacer la voluntad de Dios. Aquello que ocupa el lugar de Dios, eso es. Todo eso implica. Los que andan en la carne viven según la carne, demostrando lo que hacen sus obras. Es decir, esto es lo que hay. A veces estamos intentando rascar en las vidas de algunas personas y no hay manera, esto es lo que hay. Porque sus obras son manifiestas. Y hablas y les exhortas y les animas y les intentas presentar la palabra y finalmente dices, bueno, pues es que las obras son estas. Los que tienen el Espíritu de Dios demuestran que son de Cristo. Y esto es evidente. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues siendo obedientes a la palabra, siendo obedientes a Cristo. Pero lo contrario, uno llega a veces a la conclusión, yo ves la diferencia y dice, bueno, esto es lo que hay y aquí pongo ciertas dudas. Los que andan en la carne producen los frutos de la carne. Lo hemos leído esta lista larga y que a veces nos produce cierto rechazo, pero es que la estamos viviendo de una manera muy real. Pero los que andan en el Espíritu no van, dice Pablo, no van a satisfacer los deseos de la carne. Y para acabar, los que hacen morir las obras de la carne, hemos leído en Romanos 8, que dice, no son de Dios. Los que viven, Romanos 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, conclusión. Hemos leído al principio de andar. En Colosenses 1. Quiero volver a leer el texto. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El deseo de Pablo hacia los colosenses. Dice, ¿para qué? Para que andéis, para que viváis, para que caminéis como es digno del Señor. Y por otro lado está diciendo, andad en el Espíritu. Así que, para andar como es digno del Señor, hemos de tener bien presente que el Espíritu está a nuestro favor, que no está para fastidiarnos, sino todo lo contrario, para bendecirnos, para disfrutar de esa relación que podemos tener con el Señor. Hermanos, podemos añadir más cosas, pero es que la palabra es muy clara. Y lo único que tenemos que hacer es aplicarla en nuestras vidas, disfrutar de ella, no como una losa, sino todo lo contrario. Es decir, es una gozada, es un privilegio. Y por eso estamos tan agradecidos al Señor. Amén. Señor, ayúdanos a vivir en el Espíritu de una manera más clara, más diáfana, más transparente. Queremos, Señor, realmente conocerte más, conocerte mejor. Gracias por lo que estos días hemos estado aprendiendo acerca de esa relación contigo, cómo tú quieres trabajar en nuestras emociones, cómo tú quieres trabajar también en nuestra voluntad y cómo nos has dado las herramientas por medio del Espíritu Santo
para que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas. Señor, queremos pedirte que nos llenes de humildad delante de tuyo, sepamos humillarnos delante de tu presencia y recibir de ti, Señor, el regalo precioso, la dádiva, el don del Espíritu Santo. Gracias por lo que ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Queremos, Señor, ser guiados por Él. Queremos andar en tus caminos, queremos andar en el Espíritu. Ayúdanos a tomar decisiones espirituales, sabias, en medio de esa lucha que hay con nuestra vieja naturaleza. Te confesamos, Señor, que te necesitamos porque por nosotros mismos somos incapaces de hacer bien las cosas, pero tú nos capacitas, has dado dones a tu pueblo, aquí en medio nuestro, en este lugar, cada uno de tus hijos y tus hijas, tenemos dones, te damos las gracias, Señor. Ayúdanos a ponernos a tu servicio. Si estamos ungidos por ti es para servirte. Si hemos sido apartados es para darte a ti toda la honra y toda la gloria. Y es por eso, Señor, que pedimos que todo lo que hemos estado pensando, meditando en estos días de manera especial, Señor, sirva no solamente para recibir bendición, sino para bendecir a otros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?